¿Qué tal? En esta presentación vamos a meternos de lleno en un camino que es clave para cualquier profesional de datos. Cómo partimos de una pregunta, de una simple duda, y llegamos a una conclusión que sea realmente sólida y confiable. Pensemos que esta es la clase fundamental, la que pone los cimientos para todo lo que viene después en el mundo de la estadística y la ciencia de datos. Y todo arranca con esta pregunta, ¿no? ¿Cómo hacemos para pasar de esa curiosidad, de esa hipótesis que tenemos en la cabeza, a una respuesta en la que de verdad podamos confiar, usando datos? Este es, digamos, el gran desafío de nuestra profesión, y la clave para resolverlo está en el diseño del estudio. Perfecto. Empecemos por el principio. Antes de ponernos a pensar en análisis, en modelos y en algoritmos, tenemos que hablar de la base de todo. Las reglas, tanto legales como éticas, que nos dicen cómo manejar la información. Es que es simple, no se puede construir una casa sin cimientos sólidos. A ver, si miramos esta línea de tiempo, vemos que el marco legal para proteger los datos en Argentina no es algo que apareció de un día para el otro. Empezó allá por 1968, con la Ley del Secreto Estadístico, que le dio vida al INDEC. De ahí fue evolucionando hasta la ley principal, la 25.326 del año 2000, que es la que hoy exige el consentimiento y protege nuestros datos personales. Y claro, se siguió adaptando a los nuevos tiempos, con temas como los delitos informáticos o las emergencias sanitarias. Y ojo que esto no es pura teoría legal abstracta, ¿eh? Miren este ejemplo. Es un consentimiento informado real. Ahí se citan directamente las leyes, como la 25.326. Esto nos muestra que la protección de datos es un compromiso muy concreto, algo que se firma para proteger a cada persona que participe en una investigación. Pero a ver, cumplir la ley es el mínimo indispensable, es el punto de partida. El verdadero estándar del que tenemos que hablar es nuestra responsabilidad ética como profesionales. Y eso implica confidencialidad, para que la gente confíe en nuestro trabajo. Integridad, para asegurar que los resultados sean de calidad. Y, algo que es crucial, manejar los datos con muchísimo cuidado para no generar sesgos o resultados que discriminen. Bueno, ¿y cómo llevamos esto a la práctica? Con técnicas bien concretas. Por ejemplo, en vez de trabajar con los registros de cada persona, podemos usar datos agregados, o sea, resúmenes grupales. Otra opción es el enmascaramiento, que es básicamente ocultar o cambiar información que podría identificar a alguien. Son herramientas súper importantes para bajar los riesgos al mínimo. Ok, ya tenemos las reglas del juego claras. Entonces, la pregunta que sigue es bastante lógica. ¿De dónde sacamos la información que necesitamos para empezar a analizar? A grandes rasgos, podemos hablar de tres fuentes principales. Por un lado, podemos diseñar estudios específicos, como una encuesta, para recolectar datos justo para lo que queremos investigar. Por otro lado, podemos usar registros administrativos, que son datos que ya existen. O, en un caso más ambicioso, podemos hacer un censo, que es intentar recopilar datos de absolutamente toda una población. A ver, paremos un segundo en esto de los registros administrativos, porque es súper interesante. Pensemos en los registros de estudiantes de una universidad. Esos datos se generan para cosas administrativas, como la inscripción, las materias, las notas, pero un estadístico puede tomar esos mismos datos y usarlos para un estudio sobre rendimiento académico. Es una fuente de información potentísima y muy común en el día a día. Bien, entonces ya tenemos los datos y conocemos las reglas. ¿Qué falta? Un plan. Necesitamos una especie de plano para nuestra investigación. Y para construir este plano, lo que hacemos es clasificar el estudio según 4 ejes que son fundamentales. El primer eje, el primero, es la finalidad. O sea, ¿para qué hacemos el estudio? ¿Queremos simplemente describir una situación? Es decir, responder a preguntas como ¿quién?, ¿qué?, ¿dónde o cuándo? Bueno, eso es un estudio descriptivo. O, en cambio, queremos entender una relación, buscar el porqué de algo o poner a prueba una hipótesis. En ese caso, ya estamos hablando de un estudio analítico. Pasamos al segundo eje, que tiene que ver con el rol de quien investiga. A ver, la pregunta es simple. ¿Solo se observa y se toman notas de lo que pasa sin meter mano? Eso es un estudio observacional. O por el contrario, ¿se interviene activamente? ¿Se aplica un tratamiento a un grupo para ver qué sucede? Bueno, ahí ya estamos en un estudio experimental. La diferencia es total. Nuestro tercer eje se enfoca en el tiempo. Vamos a recolectar todos los datos en un solo momento, como si sacáramos una foto instantánea. Eso es un estudio transversal. O vamos a hacer un seguimiento a lo largo del tiempo, tomando datos en distintos momentos para ver cómo cambian las cosas, como si estuviéramos filmando una película. Eso es un estudio longitudinal. Y llegamos al cuarto y último eje, la cronología. La investigación arranca cuando los hechos que nos interesan ya pasaron y entonces miramos hacia atrás en los datos. Eso es retrospectivo.
O por el contrario, empezamos antes de que las cosas sucedan y vamos juntando datos a medida que avanzamos en el tiempo. Eso es un estudio prospectivo. Y ahí lo tenemos. Si combinamos estos 4 ejes, la finalidad, el rol, el tiempo y la cronología, tenemos el plano completo que define cualquier tipo de investigación. Bueno, basta de teoría. Vamos a un caso práctico, a un ejemplo del mundo real, para que todo esto que vimos quede súper claro. Esto nos va a ayudar a entender la diferencia, que es crucial, entre simplemente observar y experimentar. La pregunta es una que, la verdad, nos preocupó a muchos durante mucho tiempo. ¿Los teléfonos celulares son un riesgo para la salud? Es una pregunta grande, importante, y los investigadores han intentado responderla desde distintos ángulos. Miremos el primer estudio. Acá, los investigadores tomaron 2 grupos que ya existían. Por un lado, pacientes con cáncer cerebral, por otro, personas sanas, y simplemente les preguntaron sobre cómo usaron el celular en el pasado. Fíjense bien en esto, solo preguntaron y compararon lo que ya había pasado. Ahora vamos al estudio 2. Muy distinto. Acá los investigadores tomaron a 47 personas, les pusieron un celular en cada oreja y de forma aleatoria encendieron uno de los dos mientras les hacían un escaneo cerebral. La palabra clave acá, la que lo cambia todo, es aleatoria. Ellos controlaron la situación. Entonces, está claro que tenemos 2 formas muy diferentes de atacar la misma pregunta. Una es observacional y la otra es experimental. Pero la pregunta del millón es, ¿por qué nos importa tanto esta diferencia? ¿Qué es lo que cambia? Y la respuesta está en una sola palabra: control. El estudio 1 es observacional porque solo mira hacia atrás, observa lo que ya pasó sin intervenir. El estudio 2, en cambio, es experimental. Acá los investigadores intervienen, asignan un tratamiento al azar. Y esto es fundamental, porque la aleatorización ayuda a neutralizar lo que llamamos variables de confusión. Pensemos en estas variables como factores ocultos, el estilo de vida, la genética, otros hábitos, que pueden estar mezclados y distorsionar los resultados. Nos pueden hacer creer que hay una conexión que en realidad no existe. Ok, entonces ya vimos la teoría, vimos un ejemplo práctico. ¿Cómo decidimos qué hacer en la vida real? Porque elegir un diseño de estudio siempre es un juego de equilibrios entre lo que queremos y lo que podemos hacer. Pensemos en esto como una especie de checklist de 3 pasos. Primero, definir el objetivo. ¿Quiero describir algo o quiero proveer una relación de causa y efecto? Segundo, evaluar la viabilidad. ¿Es ético y es práctico intervenir o solo puedo observar? Y tercero, ser realista con las limitaciones. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Cuánto presupuesto? ¿Qué acceso a los datos? Y esta tabla lo resume todo de una forma genial. Si mi prioridad número 1 es el realismo, o sea, estudiar las cosas tal cual suceden en el mundo, me inclino por un estudio observacional. Si mi prioridad es controlar esas variables confusas de las que hablamos, necesito la aleatorización de un experimento. Y si lo que más me importa es poder generalizar mis resultados a toda una población, entonces la clave está en un estudio por muestreo. Esta frase lo dice todo. Es perfecta. Al final del día no existe un diseño perfecto que sirva para todo. Siempre, pero siempre va a haber un equilibrio entre lo que sería ideal hacer y lo que es realmente posible, dadas las limitaciones de ética, de plata, de tiempo. La clave entonces es elegir el diseño más apropiado para nuestra pregunta. Y todo esto nos deja con una reflexión final, ¿no? Con cada conjunto de datos que analizamos, con cada diseño de estudio que elegimos, en el fondo estamos decidiendo qué historia vamos a contar. Y la pregunta que queda flotando es, ¿cuál es nuestra responsabilidad para que esa historia no solo sea precisa, sino que también sea contada de una forma ética y justa? Es algo en lo que vale la pena pensar.